Hola, buenas tardes, bienvenidos al último capítulo de la temporada 2 de nuestro podcast Loto Azul. Hoy abordaremos el tema del positivismo de Auguste Comte. Bueno, para empezar, el positivismo es una corriente filosófica que surgió cuando la fe tradicional fue reemplazada por el escepticismo. Fue fundada por el ya mencionado Auguste Comte y se basa en la realidad de las cosas y el método científico para eliminar todos los obstáculos dogmáticos que había en la sociedad. Su principal característica es que consideraba que todos los fenómenos están sujetos a leyes invariables. Bueno, el positivismo surgió como un movimiento, no sé, en épocas de la Revolución Francesa, de filósofos, escritores, artistas, entre otros, tuvieron como cierta necesidad de cambiar el orden social, como habías dicho, cambiando, pues se podría decir un paradigma por otro. Y recordemos que en ese tiempo de la Revolución Francesa pues estaba en su apogeo la revolución industrial, entonces se consideraba al hombre como un ser capaz de progresos ilimitados, se consideraba con todas las capacidades y se sentía el hombre como con una inteligencia ilimitada para seguir con el progreso de una manera tan veloz como lo fue ese caso, ¿no? Entonces, y como ya dijiste también, Camila, Comte es considerado el padre de la sociología. ¿Pero qué es la sociología? La sociología la podemos resumir como el estudio de la sociedad y de la historia. Básicamente es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre en una sociedad. Esta disciplina tiene un compromiso para llegar a una profundidad de dichos sucesos. También es una actitud de conciencia crítica frente a la sociedad. Sí, pues podemos decir que en resumen estudia la sociedad y su historia, ¿no? Estudia todos los contextos históricos y así, y pues basado en Comte en su tiempo, en su contexto histórico que estaba pasando la Revolución Industrial y luego la Revolución Francesa, pues es claro que tenía cierta inclinación, su conciencia, como hemos visto en podcast pasado, lo llevaba a actuar y a no limitarse, ¿no? Él creía que el hombre era capaz del progreso, que era progresista. Y también la sociología forma parte muy importante de esta corriente filosófica de lo que es Comte, porque para él poner en práctica sus teorías nos puede ayudar a conducirnos al hombre, ¿no? A la sociedad, a la búsqueda de una felicidad por medio de la sociología, pero no sé, eso es algo que no me queda como muy claro, como para Comte, cómo es que se llega a la felicidad por medio de la sociología. Es que para Comte propuso que la ciencia en sí era la causante, la que nos podía llevar a la felicidad. Y esto se traduce como poner en práctica todas las teorías que se llevaban, ¿no? También en el pasado podcast hemos visto que hablamos sobre llevar a la práctica todos estos pensamientos y teorías, y también Comte dice esto, ¿no? Que para llegar a la felicidad pues debemos poner en práctica todos esos cuestionamientos que hemos tenido y llevarlos a la sociedad por medio de la sociología, como dijiste, Jacqueline. Sí. Y para esto, pues Comte propone una ley fundamental para poder, no sé, de alguna manera explicar los hechos de la naturaleza. O sea, hacer como una reflexión histórica de todos los sucesos que han acontecido en años atrás y relacionarlos con los nuevos que estaba pasando. Identificó 3 etapas básicas de lo que el desarrollo humano, basándose en la mente humana, la historia y, pues por así decirlo, en general
todo, o sea, que todo pasa por 3 estudios. Sí, es parte de la ley general, ¿no? Los 3 estados. Los 3 estados. ¿Y cuáles son esos 3 estados? Pues es el teológico, el metafísico y el estado positivo. Ok, el teológico, ¿en qué está basado principalmente? Pues el teológico, pues ya vemos teos de Dios, se centra en esa etapa donde el ser humano creía en la divinidad, era fiel devoto a los explicaban dioses o a los Dios. fenómenos en la intervención de fuerzas divinas o sobrenaturales. Ajá. Creían que todo lo que sucediera gracias a un dios o a un ser superior a ellos. Sí, un supremo. Creían que era esta etapa desde lo primitivo, desde el hombre primitivo, creando dioses para darle un nombre o una causa a los fenómenos que no podían explicar, ¿no? Y luego llega Dios, también es parte de lo teológico. Y el metafísico es básicamente suplantar a Dios como la verdad. Buscar una explicación a estos fenómenos a través de conceptos más abstractos, como es la esencia o la causa final de lo que son. Es buscar verdades absolutas. Ya no va a ser buscar llegar a Dios y conocer llegar a obtener su conocimiento, sino ahora obtener nuestras propias verdades absolutas del mundo, del ser y todo esto. Y el tercer estado, que es el estado positivo, es un estado en donde para Comte debe dominar la ciencia, la experiencia y la razón. Entonces vemos que este tema está muy pegado y va a lo científico, ¿no? A lo científico y a todos estos que hemos visto en esta temporada, al empirismo, al racionalismo. A buscar explicaciones que tengan fuentes que tú digas, fuentes confiables o que se puedan refutar. Yo creo que está un poquito más como que ligado al empirismo. Bueno, en mi opinión personal, siento que está un poquito más comparado con el empirismo, porque tengo entendido que para llegar a la tercera etapa de esta ley de reflexión de la historia, para que llegara a esa tercera etapa, que es el estado positivo, primeramente los hechos tienen que ser verificables por la experiencia, y pues como hemos visto anteriormente, el empirismo es el principal aportador al conocimiento por medio de la experiencia. Y también para que un hecho sea positivo tiene que repetirse muchas veces, y creo que también tiene algo que ver con lo que hablábamos sobre el racionalismo, ¿no? Qué bueno que comentas eso, porque Comte consideraba la tercera etapa, que es el estado positivo, que era el más avanzado, y la ciencia que todas las ciencias tenían que seguir el enfoque que nos daba esta tercera etapa, ya que creía que al aplicar este método se eliminarían los obstáculos dogmáticos y podríamos llegar a tener un conocimiento más objetivo y universalmente más válido. ¿Se podría decir así? Sí, válido. Sí, pues para Comte es el final, ¿no? La tercera etapa, el estado positivo, es la final de la naturaleza humana, o por decirlo de alguna... La que te da las respuestas de lo que quieres saber. El origen, o bueno, el medio de nuestra felicidad. Vaya. Jocelyn, ¿qué tienes que decirnos al respecto de esta corriente filosófica que es el positivismo? Pues como mencionaron mucho lo que es lo de la ciencia, pues igual Comte, o no, la verdad no sé cómo se pronuncia, también desarrolló, como quien dice, 3 grandes ramas, pues que son de la ciencia, que son las matemáticas, las naturales y las sociales. Pero en sí, pues las matemáticas son fenómenos simples como los números y las geometrías, y pues lo naturales ya sean los fenómenos físicos y biológicos, y pues ya las sociales pues se refiere más a los fenómenos humanos y sociales que están más, como quien dice, relacionados más con la sociología, que es en lo que más se centra este gran sociólogo, pues. Sí, y más que descubrir las matemáticas o esas ciencias, más bien las implementó en su teoría, por decirlo así.
de la sociología, que en ese momento pues puede decirse que sí era una teoría, ¿no? Que ahora la estudiamos como una ciencia, pero en ese momento era más teórico el asunto. Algo que sí también cabe recalcar sobre Comte es que él, una de sus tareas principales era integrar la teoría y la práctica. Él intentaba hacer que tanto la teoría y la práctica fuera uno mismo para poder dominar la ciencia. En pocas palabras, también siento que tiene que ver con una integración sobre la experiencia y sobre la razón. No sé. Bueno, podemos decir, ya recapitulando un poquito, pues decíamos que Comte surgió este pensamiento porque quería poner un nuevo orden social, ¿no? Con todo esto que él estaba viviendo en su contexto histórico, y para él, para poder establecer este orden social definitivo, era necesario suprimir y dejar de lado estas primeras 2 etapas de la religión, lo teológico y el metafísico, que es dejar atrás esas búsquedas de la verdad y centrarnos en algo más exacto como la ciencia y todos sus variables. Camila, algo que... Bueno, pues yo creo que para concluir, ¿sí, no? Sí. Podemos decir que en resumen, pues el positivismo de Comte se basa más en la idea de que todos los fenómenos están regidos por leyes, y que nuestros conocimientos se tienen que obtener a base de los métodos científicos, tener una, ¿cómo decirlo? Información que te pueda... Uy, es que se me fue la palabra. No sé qué quieres dar a entender. Que el conocimiento tiene que ser obtenido a través del método científico, que todo tiene que tener una respuesta, bueno, que tienes que saber de dónde sacaste esa respuesta. Ok, todo tiene que ser metódico, más sí, bien. Metódico, sí. Y pues... entonces resumimos esto como Comte, padre de la sociología, que es lo que se centra, ¿no? La sociología pues, es el medio de obtener la felicidad, dejando de lado lo teológico y metafísico, enfocándonos en este ámbito positivo donde la ciencia, la experiencia, la razón y... es la fuente del conocimiento, entre comillas, verdadero. Ajá, y lo que nos llevará a una vida feliz y más estable o algo así, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, creo que eso es todo en este capítulo el día de hoy. Gracias por escucharnos y gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Loto Azul, y por supuesto que los esperamos en la próxima. Esperen la nueva temporada. Estar presente para el próximo. Sí, ya tendremos a Jocelyn con nosotros. Buenas tardes y gracias por escucharnos.